tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces vamos a continuar nuestro avance. Bueno, habíamos quedado en este ejercicio, habíamos visto los binomios de Newton y entonces vamos a continuar viendo los siguientes problemas que tenemos que resolver. Entonces, tenemos acá en la siguiente pregunta una ecuación de segundo grado porque la x está elevado al cuadrado, pero la solución de este sistema de ecuaciones de segundo grado se puede resolver rápidamente porque tiene una característica fundamental el ejercicio. La característica de este ejercicio es que cuando los mínimos, perdón, estamos acercando a su compañero. Bueno, cuando los mínimos son iguales, entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Si nos damos cuenta, el mínimo común múltiplo de la izquierda y el mínimo común múltiplo de la derecha son iguales. Eso en el examen no es una coincidencia, es una forma de poder hacer que el estudiante pueda calcular esto en el tiempo que le da la facultad. Entonces, ¿cómo podemos resolver ecuaciones en un tiempo prudente? Una forma es que el mínimo común múltiplo sea el mismo. Pues no siempre el mínimo va a ser el mismo. Van a haber dos tipos de ejercicios. Aquellos donde el mínimo es el mismo y por lo tanto la solución es inmediata, y aquellos donde el mínimo sea diferente y entonces ahí simplemente vamos a esperar un poquito más. Entonces, si yo me doy cuenta que el mínimo común múltiplo es igual porque x por x menos 4 es lo mismo que x al cuadrado menos 4x. Si esta situación pasara, simplemente nosotros tenemos que copiar 4 y al otro lado tenemos que hacer una multiplicación cruzada. 5 por x, 5x, 5 por menos 4, menos 20, 5 por x, 5x, 5 por menos 4, menos 20, y menos 2 por x, menos 2x. Entonces ya estamos en condiciones de resolver el problema. ¿Qué pasó con los mínimos? Se han simplificado porque son iguales. Entonces, esa es la ventaja cuando los mínimos sean iguales. Como este mínimo es igual a este, a la larga se van a simplificar. Entonces, como este 4 no tiene con quién interactuar, se copia. En este caso, el 5 puede interactuar con x menos 4 y el 2 puede interactuar con x, la famosa multiplicación cruzada. Entonces, si yo multiplico en forma cruzada estos resultados, entonces fíjense de que ya estoy en condiciones de resolver el problema. Este que está con menos va a pasar a este lado con más, aquí va a quedar más 20, y reduciendo acá términos semejantes, 5x menos 2x, acá me va a quedar 3x. Entonces ya podemos decir de que 3x es igual a 24 y 24 dividido entre 3 es 8. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio había sido 8. Ahí está resuelta la ecuación. Ahí hemos encontrado la ecuación. Entonces, vuelvo a repetir. Lo que nos permitió hacer rápido esto fue que los mínimos son iguales. Como los mínimos son iguales, entonces este 4, como no tiene con quién interactuar, se copia. Pero este lado, el 5 puede interactuar con x menos 4 y el 2 puede interactuar con la x. Multiplicación cruzada. 5 por x, 5x. 5 por menos 4, menos 20. Menos 2 por x, menos 2x. ¿Qué pasó con los mínimos? Como son iguales, se simplificaron. Además, como es una ecuación, en una ecuación todo lo que sea igual se simplifica. Entonces, fíjense que obtuvimos la respuesta de forma inmediata. Entonces, x vale 8. Lo mismo va a pasar en esta pregunta de examen, algo parecido. Volvemos a observar de que acá los mínimos son iguales. Entonces, el mensaje acá es, si a mí me toca una ecuación en donde los mínimos común múltiplos son iguales, entonces lo que yo debo hacer simplemente es entender de que al final del desarrollo los mínimos se van a simplificar. Como son iguales, van a tacharse. Entonces, yo me adelanto a esa situación y digo,
este 45 no tiene con quién interactuar, entonces lo vamos a copiar. Pero al otro lado, este 4 puede interactuar con este de acá, ¿no? Como nos enseñaron, multiplicación cruzada. Entonces, 4 por x, 4x, menos 20. Claro, porque 4 por x, 4x, 4 por menos 5, menos 20. Menos, ¿no? Aquí dice menos 3 por x, 3x. Entonces, de ahí nos queda fácil poder encontrar la solución del ejercicio. Porque ese menos 20 va a pasar por más 20. Y acá tendremos 4 menos 3x y 4 menos 3x es x. Entonces de acá, tranquilamente ya está claro de que x es igual a 65. ¿No? X es igual a 45 más 20, 65. Y listo. Resuelto el problema. Resuelta la ecuación. ¿No? Entonces, eso es lo que nos permite la matemática resolver rápidamente una ecuación cuando tenemos la garantía de que los mínimos son iguales. Ante esa situación, tenemos la capacidad de poder resolver la solución de la ecuación rápidamente y es por eso que es pregunta de examen porque se puede resolver en un minuto tranquilamente porque los mínimos garantizan que yo pueda encontrar la respuesta en términos de un tiempo prudente a lo que me dan en el examen. Entonces ahí hemos calculado la solución de dos ejercicios donde teníamos el mismo mínimo. Pero no van a ser así las ecuaciones solamente que me van a preguntar. Aquí tenemos otro tipo de ecuación y claro, en esta ecuación la verdad es la siguiente. A mí me están pidiendo esto. Hay que tener mucho cuidado en el examen a la hora de leer la pregunta porque a veces nosotros con el examen, ahí ya estando en el examen ese día, a veces nos enfocamos en calcular X. O sea, ahorita, por ejemplo, ¿cuál es nuestro objetivo? Calcular X. O sea, vamos a estar enfocados en X. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuál es la típica trampa que nos hacen acá? Como los estudiantes están preocupados en calcular X, una vez que encuentran X, esa X la ponen en las opciones. O sea, el valor de X siempre va a estar en las opciones. Eso es para que el alumno calcule X y se olvide que le han pedido esto, porque eso pasa. Hay muchos estudiantes que se olvidan de esto. O sea, leen la pregunta, comienzan a resolverla, están preocupados en X. En este momento nosotros queremos calcular X, porque con X podemos calcular esto de acá. Entonces, esta es la pregunta en realidad. ¿Cuánto vale esto? Pero para que yo pueda calcular esto, necesito X. X sale de acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen en los exámenes? Para que me puedan entender lo que yo quiero decir. Desde ya, aquí, por ejemplo, este 2 con este 2 se pueden simplificar. O sea, este 2 con este 2 de acá se pueden simplificar. Todo lo que sea igual en una ecuación se puede simplificar. Entonces, ese 7 que estaba dividiendo pasa a multiplicar. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado de que este 2 se puede simplificar, este 2 se puede simplificar con este 2. Al simplificar ese 2, aquí me queda 1. 7 por 1, 7. Sabemos de que esa raíz, para que pase al otro lado, elevamos al cuadrado a ambos lados. Entonces, como yo estoy en mi examen, ya sé de que elevo al cuadrado y se va la raíz. Elevo al cuadrado y me da 49. Porque nos enseñaron en colegio de que para que la raíz se elimine, es suficiente de que elevemos al cuadrado ambos lados. Entonces, no es necesario que en el examen estemos poniendo elevado al cuadrado por el tema del tiempo. Ya sabemos de que tenemos que elevar al cuadrado y al elevar al cuadrado la raíz se va y este elevado al cuadrado es 49. Y entonces acá me va a quedar fácil ya poder calcular el valor de X. Porque ya puedo decir, por ejemplo, de que 6X va a ser igual a 42, ¿no? Este que está con más pasa con menos, 49 menos 7, 42. Claro, 42 dividido entre 6 es 7. Ahora, a esto me refiero yo. En los exámenes acá hacen esto. Siempre, todo el tiempo. Te dicen el valor de A, pongámoslo acá,
A, por ejemplo, vale lo siguiente. A vale 7, pónganle de que A vale 20 o B vale 20, pónganle que C vale 21 y pónganle que D vale 22 y pónganle que E vale ninguna de las anteriores. ¿Qué hacen en los exámenes? Como el estudiante al principio del ejercicio está preocupado para calcular X, cuando calcula X y lo ve acá, viene y dice, ah, la respuesta es 7. Entonces, marca 7. Pero el problema está en que nos olvidamos de que esto era la pregunta. Y eso pasa mucho en el examen. Es por eso que preguntan esto, porque hay que entender, esto pregunta en el examen, porque está sencillo esto, sí. A ver, el tema no es tanto de que sea sencillo. Preguntan esto en el examen con el fin de que la idea ¿cuál es? Tú lees la pregunta, tú dices, bueno, me están pidiendo esto, pero cuando tú estás calculando esto, empiezas a preocuparte por X y durante el proceso, cuando tú calculas X, tú dices, ah, la respuesta es 7. O sea, este resultado te lo colocan aquí. ¿Cuál es la idea? Hacerte confundir en ese aspecto. O sea, ah, la respuesta es 7, 7. Pero después dice, pucha, lo marqué mal porque no me habían pedido X, me habían pedido C. Entonces, ese es el motivo de esto. Hacer de que el estudiante se olvide de que le están preguntando esa ecuación. Entonces, ese es el motivo por el cual esta pregunta es frecuente en los exámenes. Entonces, la respuesta no es 7. 7 es la respuesta para X, pero a mí me han pedido C. Entonces, como me han pedido C, yo sé de que C es 2X más 7. 2X más 7. Ahora recién voy a calcular la respuesta correcta de esta pregunta. Obviamente de que para calcular esto necesito el valor de X. Entonces, acá ya sé de que X vale 7, entonces puedo decir 2 por 7, 14, más 7, 21. Esta es la respuesta correcta. Eso es lo que debo marcar en mi examen. Pero siempre el valor de X me lo ponen en las opciones para que yo me equivoque. Siempre les digo por experiencia que como docente yo voy a los exámenes, a veces a los profesores nos invitan y siempre yo les comento que voy porque ahí uno aprende harto con los estudiantes y lo que uno ve es que en estas preguntas el estudiante generalmente, no todos, pero un cierto número de estudiantes se olvida de que le preguntaron esto. Como calculan X y la ven en las opciones, varios dicen, ah, la respuesta es 7, van y le dan clic al 7. Pero la respuesta no había sido 7, la respuesta es 21 porque necesito calcular esto. Ahorita tal vez ustedes me pueden decir, pero es obvio que me están pidiendo esto, pero en el examen ya no es obvio, en el examen ya es otra cosa, en el examen ya no hay tranquilidad como tenemos ahorita. En el examen muchos estudiantes se ponen nerviosos, en el examen mucha gente está obligada prácticamente a sacar una buena nota porque no tiene otra opción, porque tiene que entrar sí o sí. Entonces, todo eso juega en el examen, indudablemente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios, en no olvidarse de que esto de acá es lo que nos están preguntando. ¿No? Entonces, lo correcto es 21. 7 es la respuesta para la variable X, pero lo que me están pidiendo acá es la variable C, ¿no? Que obviamente necesita el valor de X para ser calculada. Ahora, acá, como les comentaba, tenemos otro ejercicio. Lo primero que ustedes deben hacer en una ecuación que tenga denominador es preguntarse si los mínimos son iguales. Si los mínimos son iguales, eso me da la garantía de poder terminar el ejercicio inmediatamente. Nosotros tenemos que ser observativos en el problema porque a veces más vale perder unos 5 segundos viendo el ejercicio porque esos 5 segundos, por ejemplo, de ahorita, me van a permitir hacerlo rápido el problema. Aquí, por ejemplo, los mínimos son iguales. ¿Cómo yo sé que los mínimos son iguales? Porque si yo multiplico x más 2 por x menos 3, eso me da x al cuadrado menos x menos 6. Ahora, recordemos el concepto de ingeniería, no el concepto común de colegio. Cuando nosotros nos piden multiplicar esto, nosotros lo multiplicamos así. X por x es x al cuadrado.
Ahora, sumamos. 2 menos 3 es menos 1. Ahora multiplicamos. 2 por menos 3 es menos 6. De esa manera me doy cuenta de que esto es lo mismo que esto. Como los mínimos son iguales, entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Simplemente lo que puedo hacer yo acá es lo siguiente. Puedo interactuar acá en forma cruzada. Entonces, 1 por x menos 3 es x menos 3. Más 1 por x más 2 es x más 2. Y esto lo igualamos a 3. ¿Por qué lo igualamos a 3? Porque el 3 no tiene con quién interactuar. O sea, este 3 no hay con quién trabaje. Entonces, lo copiamos. En cambio, aquí puedo multiplicar en forma cruzada. ¿Qué me permite hacer esto? Que los mínimos son iguales. Ahora, prácticamente el problema ya está resuelto. Aquí simplemente yo tengo que reducir términos semejantes. Por ejemplo, x más x es 2x y menos 3 más 2 es menos 1. Ese menos 1 va a pasar al otro lado con más 1. Entonces, 3 más 1 me va a dar 4. Y 4 dividido entre 2 es 2. Entonces, fíjense, inmediatamente es la solución del problema cuando yo tengo el mismo mínimo. Entonces, entendamos algo. En los exámenes, los ingenieros que hacen esto son mis colegas. Yo siempre les pregunto a ellos, no porque siempre estoy interesado en poder comunicarle a mis estudiantes el tema del examen. Yo les pregunto a ellos el motivo de esta pregunta y ellos me dicen, no es una casualidad, no es una casualidad que los mínimos sean iguales. Les ponemos mínimos iguales para que ellos puedan terminar en 1 minuto. O sea, no es una casualidad, los mínimos son iguales. ¿Será que es una casualidad? ¿Será que fue suerte? Tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo? Como les damos 1 minuto y medio, para que lo puedan hacer en ese tiempo, ¿qué le hacemos? Le ponemos los mínimos iguales. No siempre. Hay dos tipos de problemas, mínimos iguales y mínimos diferentes. Si te toca con mínimos iguales, podés hacerlo rápido. Multiplicas en forma cruzada, como este de acá no hay con quien participe, lo copio, sumo, resto, despejo, ya está calculado el valor de x. Aquí me pide resolver la ecuación. La solución de la ecuación es 2. Entonces ya está resuelto el problema, ¿no es cierto? Ahora, también puede pasar el caso donde los mínimos no sean iguales. Entonces, en este caso uno dice, a ver, ¿qué podemos hacer en la situación donde los mínimos no sean iguales? Por ejemplo, en esta ecuación de acá. ¿Podemos terminarla en 1 minuto y medio? Sí. ¿Qué podemos hacer acá para poder encontrar la solución del ejercicio? Bueno, en este caso, fíjense, si ustedes observan lo que está pasando en esta ecuación, desde ya, aquí yo tengo lo siguiente. X más 3 por X menos 3, X más 3 por X menos 3 es una diferencia de cuadrado perfecto. Y esa diferencia de cuadrado perfecto se puede escribir de esta manera. X más 3, a ver, vamos en detalle. Este X más 3 multiplicado por este X menos 3, porque así nos enseñaron en colegio, en forma cruzada, X más 3 por X menos 3 es X al cuadrado menos 9. Es una diferencia de cuadrado perfecto. X al cuadrado menos 9. ¿No? Ahora, menos esto, que vamos a colocar con otro color, tengo que multiplicarlo por su opuesto, siempre en forma cruzada. Entonces, X menos 2 por X más 2 es también una diferencia de cuadrado perfecto. X por X va a ser X al cuadrado. X por X va a ser X al cuadrado. Y menos 2 por 2 es menos 4. Pero aquí voy a poner más 4. El motivo es de que acá hay un signo menos. Entonces, el resultado de lo de azul tiene que cambiar de signo. Por ejemplo, X por X, X al cuadrado. Pero ponemos menos, porque acá hay un menos. Menos 2 por 2, menos 4. ¿Pero por qué puso más 4? Porque hay un menos.
Menos por menos, más, ¿no? Y el mínimo acá, el mínimo de esto sería x más 2 por x menos 3, pero ¿cómo multiplicamos x más 2 por x menos 3? Directamente, para multiplicar x más 2 por x menos 3, nosotros decimos x por x, x al cuadrado. 2 menos 3, menos 1. 2 por menos 3, menos 6. Entonces, ahí tengo el resultado de la izquierda de la ecuación. ¿Sí? Ahí tengo el resultado de la izquierda de la ecuación. ¿Qué pasa en el lado derecho? En el lado derecho también se va a formar un cociente en donde, por ejemplo, x más 2 por x menos 4. Yo ya no puedo en mi examen, por ejemplo, hacer esto. Este x más 2 lo voy a multiplicar por este x menos 4. Eso, por ejemplo, es una pérdida de tiempo. Lo que tengo que hacer yo es multiplicarlo ahí mismo. O sea, necesito multiplicar este x más 2, necesito multiplicarlo con este x menos 4. ¿Cómo lo multiplicamos en forma directa? Venimos y decimos x por x, x al cuadrado, x por x, indudablemente es x al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos con los números? Primero los sumamos. 2 menos 4 es menos 2, le ponemos x. Ahora lo multiplicamos. 2 por menos 4 es menos 8. Menos, abrimos paréntesis, y ahora tengo que multiplicar x menos 3 por x más 1. Entonces vamos a hacer un poco detallista acá en esta parte. Ese x menos 3 tengo que multiplicarlo por x más 1. Entonces, esa multiplicación, ¿qué es lo que va a causar? Esa multiplicación lo que va a causar es que yo aquí tengo que multiplicar rápidamente esto y eso va a cambiar de signo. Entonces, x por x me va a dar x al cuadrado, ¿no? X por x me va a dar x al cuadrado. Ahora, ¿qué hago con los números? Los sumo. Menos 3 más 1, menos 2. Y menos 3 por 1 es menos 3. Cierro. Y acá tengo que multiplicar lo que está en la parte de abajo. X más 1 por x menos 4. Pues no puede estar este por este por este por este. Tengo que hacerlo rápido. Entonces, x por x es x al cuadrado. X por x es x al cuadrado. Más 1 menos 4 es menos 3. Y 1 por menos 4 es menos 4. Esto tengo que hacerlo lo más rápido que pueda. Entonces aquí van a simplificarse varias cosas. Por ejemplo, aquí se va a simplificar x cuadrado con x cuadrado y me va a quedar menos 9 más 4 menos 5. Acá este signo menos le cambia el signo a este, le cambia el signo a este y le cambia el signo a este. Entonces, ¿qué va a pasar acá en resumidas cuentas? Este x cuadrado se va a simplificar con este x cuadrado. Menos 2x se va a simplificar con 2x y me va a quedar menos 8 más 3 menos 5. Entonces, a esto hemos llegado al hacer todas estas operaciones. Entonces, ese menos 5 se puede simplificar porque en una ecuación, ¿no es cierto? En una ecuación, cuando tú tienes valores iguales, tú puedes simplificar. Entonces, este menos 5 va a simplificarse. Como ese menos 5 se va a simplificar, entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Acá solamente me va a quedar x al cuadrado menos x menos 6. Aquí me queda eso. Y acá me queda x al cuadrado menos 3x menos 4. El motivo, este menos 5, como es igual al otro menos 5, se pueden simplificar. Se simplifica eso y entonces aquí me queda esto y me queda esto. Y de aquí obviamente me es fácil poder calcular x porque este x cuadrado sabemos que con este x cuadrado se simplifica. En una ecuación, recordemos, en una ecuación todo lo que es igual se puede tachar. Entonces aquí me quedaría menos x menos 6 igual a menos 3x menos 4. Ahora solamente tengo que acomodar la x.
Entonces, este menos x, ese que está con menos, pasa con más. Con respecto a los números, menos 4 más 6. Como siempre nos enseñaron en colegio, las x a la izquierda, los números a la derecha. Y entonces aquí, en resumidas cuentas, me va a quedar 2x. Aquí me va a quedar, todo esto me va a quedar 2. Y entonces sabemos de que x es igual a 1. Entonces la respuesta del problema había sido 1. ¿No? La respuesta a este problema había sido 1. ¿Qué es lo que nos permitió hacer un poco rápido el ejercicio? El tema de que tenemos que multiplicar en forma cruzada, obviamente, pero aquí ya nosotros tenemos que, como futuros alumnos de ingeniería, tenemos que quitarnos eso de que este por este, este por este, este por este, este por este. Pues nosotros multiplicamos esto así, x por x, x al cuadrado, más 2 menos 3 menos 1, 2 por 3 menos 6, x por x, x al cuadrado, 1 menos 4 menos 3, 1 por menos 4 menos 4. De esa forma nosotros tenemos que hacer el ejercicio para tener la chance de poder terminar el problema en el tiempo estipulado. Entonces, la respuesta, la solución de este ejercicio era 1. 1, pues nos están pidiendo encontrar la solución del problema, ¿no? Que en este caso, simplemente cuando nos dicen resolviendo la siguiente ecuación, quiere decir que tenemos que encontrar el valor de x y el valor de x ya lo hemos encontrado, es 1. Acá también tenemos una situación en la que los mínimos son diferentes, pero son números, lo cual es una ventaja, porque acá, por ejemplo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos hacer lo siguiente. Desde ya podemos hacer la siguiente operación, para que ustedes me acompañen aquí, por favor. El mínimo va a ser 12. 4 por 3, 12. Eso garantiza de que voy a multiplicar en forma cruzada. Entonces, si yo sé que ya voy a multiplicar en forma cruzada, 3x por 3 es 9x. 3x por 3, 9x. Menos 2 por 3, menos 6. Esto lo voy a multiplicar por 4. Pero como hay un signo menos, va a cambiar de signo. Entonces, 5x por 4, 20x. Pero ponemos menos 20x por el signo menos. Menos 1 por 4, menos 4, pero ponemos 4 por el signo menos. ¿Qué pasó con el mínimo? ¿Qué pasó con el mínimo de la izquierda? Que es 12. ¿Qué estoy haciendo? Ganando tiempo. Necesito hacer eso en mi examen. ¿Qué fue lo que hicimos? El mínimo es 12. 4 por 3, 12. Este 12 va a pasar allá a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, 4 por 3, 12. Ese 12 lo traigo para acá. Eso me da la chance de multiplicar en forma cruzada. 3x por 3, 9x. Menos 2 por 3, menos 6. 5x por 4, 20x. Menos 1 por 4, 4. Observen, por favor, que acá los signos cambiaron, porque acá hay un signo menos, y ese signo menos me cambia el signo. Entonces, saqué el mínimo, aproveché de mandarlo al otro lado a multiplicar, y todo eso, ¿por qué? Todo eso porque me di cuenta de lo siguiente. Si yo reduzco acá términos semejantes, si aquí hago reducción de términos semejantes, 9x menos 20x es menos 11x, y menos 6 más 4 es menos 2. Y acá este 12 se puede dividir con este 6. Y 12 dividido entre 6 es 2. Entonces, si esto me da 2, 2 por 2x, 4x. 2 por 7, 14. Entonces, ahora simplemente tengo que acomodar las x y tengo que acomodar los números. Se acomodó las x de forma directa. Podemos hacerlo directo esto, para no perder tiempo. Sabemos de que este que está con más va a pasar con menos. Si este que está con más va a pasar con menos, me quedaría entonces menos 15x. Sabemos de que este que está con menos va a pasar con más. Entonces, menos 14 más 2, menos 12. Sabemos de que ese menos con ese menos se va a simplificar y me va a quedar 12 dividido entre 15. 12 dividido entre 15. Pero ese 12 entre 15 son múltiplos de 3.
O sea, puedo sacar la tercia. Tercia de 12, 4. Tercia de 15, 5. Entonces, la respuesta del problema había sido 4 quintos. La solución de esta ecuación había sido 4 quintos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea que estamos mostrando acá? Necesariamente vamos a tener que hacer 2 pasos o 3 en uno. Como dice acá, el mínimo es 12. Voy a multiplicar en forma cruzada. Ese 12, pasémoslo de una vez allá a multiplicar. Todo lo que divide pasa a multiplicar. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque me di cuenta que este 12, al pasarlo acá, se va a poder dividir con este 6. Entonces aquí multiplico en forma cruzada, tengo estos resultados, 2 entre 6, 2, por 2, 4, 2 por 7, 14, y ahora simplemente tengo que acomodar las X, tengo que acomodar los números y encontrar la respuesta que estoy buscando. Cuando encontremos un resultado, podemos decir acá, por ejemplo, que el 12 y el 15 se puede sacar la tercia, son múltiplos de 3. 12 entre 3 es 4 y 15 entre 3 es 5, por lo tanto, en los exámenes siempre va a estar la respuesta simplificada. Por ende, la respuesta de este problema es 4 quintos. Ahora, este problema, por ejemplo, si yo tuviera las opciones, por ejemplo, si las opciones de este problema son números, ya sabemos que nosotros tenemos que trabajar con los números. Entonces, como les decía, una cosa es que a vos te den el problema así y tú digas, ¿hay opciones? No. Entonces, ¿qué quiero que ustedes me entiendan? Las opciones son muy importantes. Si tú me das las opciones y tú me dices A vale 10, B vale 15, C vale 30, B vale 40, D vale 80, no, pues tengo que trabajar con los números. Pero si tú no me das las opciones, no puedo entonces yo agarrar y tomar esa decisión. Tengo que desarrollarlo. Como ustedes tendrán opciones en el examen, entonces la idea es entender de que las opciones son importantes. Entonces, todo esto multiplicado por 2 me da 2 por 2, 4, menos 6x. Todo esto multiplicado por menos 3, va a cambiar acá el signo, me va a dar menos 9 más 6x, ¿no? Menos por más, menos por menos, más. 3 por 3, 9, 3 por 2, 6. Todo esto multiplicado por 4 me va a dar 4x más 4. Y todo esto multiplicado por 3, pues me va a dar 12 menos 15x. Entonces, obviamente, ahora simplemente debo ajustar mi ejercicio reduciendo términos semejantes. Desde ya, este 6x con este 6x se van a simplificar y aquí, en resumidas cuentas, me va a dar menos 5. Acá tendré que 12 más 4 es 16 y con signo positivo, obviamente, y este 4x con este menos 15x me va a dar menos 11x. ¿Qué hicimos? Reducimos términos semejantes. 4 más 12, 16. 4x menos 15x menos 11x. Entonces ahora podemos decir de que este menos 11x va a ser igual a este que está con más pasa con menos. Me va a quedar menos 16 y 5, 21. Ese menos con el otro menos se van a simplificar y entonces me va a quedar 21 sobre 11. 21 sobre 11 que no se puede simplificar más. 21 sobre 11. No puedo simplificar eso porque si aquí fuera 22, obviamente 22 entre 11 se pudiera, pero como es 21, entonces me queda 21 sobre 11. Este tipo de preguntas también hay en los exámenes. El único cuidado que hay que tener es con los signos. Es decir, 2 por 2, 4. 2 por menos 3x, menos 6x. Menos 3 por 3, menos 9. Menos por menos más. 3 por 2x, 6x. 4 por x, 4x. 4 por 1, 4. 3 por 4, 12. Más por menos, menos. 3 por 5, 15x. 6 se va con 6. 4 menos 9, menos 5. 4 más 12, 16. 4 menos 15, menos 11. Este que está con más pasa con menos. Menos 5, menos 16, menos 21. Menos se va con menos. 21 dividido entre 11 es la solución de nuestro problema. Lo mismo va a ser para
la pregunta número 168 en nuestra numeración, porque hemos aumentado el banco de preguntas más ejercicio de exámenes. Entonces aquí, por ejemplo, no nos olvidemos de esto. Me están pidiendo esto. Como les digo, mi experiencia en ir a los exámenes es de que el estudiante, cuando le preguntan esto, la trampa está no en el ejercicio, sino que el estudiante se enfoca en calcular X. Cuando calcula X, ese resultado se lo ponen en las opciones, cosa que él lo vea y piense de que esa es la respuesta. Como está, digamos, en un examen, tal vez un poco nervioso o apurado, etcétera, varios factores afectan ahí, no a todos, pero hay mucha gente que se pone nerviosa y todo lo demás. Entonces, se olvidan de que la pregunta es esta de acá. Y eso pasa, ¿sí? Pasa muy a menudo en los exámenes. Entonces, ahorita nos interesa calcular X. Entonces, ¿qué puedo yo hacer acá en esta parte? Puedo hacer lo siguiente. El mínimo va a ser 24. Si el mínimo es 24, ese 24 que está dividiendo pasa a multiplicar y 24 por 1 es 24. Eso me da el derecho a multiplicar en forma cruzada. Entonces, X por 6, 6X. Y 4 por 6, 24. Como acá hay un signo menos, todo lo que calcula ahorita debe cambiar de signo. 4 por X, 4X, pero le voy a poner menos 4X. 4 por 2, 8, pero le voy a poner menos 8. Entonces ya estoy en condiciones de resolver el problema ahorita. ¿Qué pasó con el 4 y con el 6? Ya sacamos mínimo y ya lo pasamos al otro lado a multiplicar. O sea, hicimos dos cosas al mismo tiempo. Multiplicamos en forma cruzada y el mínimo, que es 24, ya lo pasamos al otro lado. Entonces acá 6X menos 4X, 6X menos 4X es 2X, 24 menos 8 es 16, y entonces ahora me queda fácil poder encontrar el valor de X, ya que este 16 va a pasar a este lado con menos 16, y 24 menos 16 es 8, y 8 dividido entre 2 es 4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está apurado, uno dice, a ver, vuelvo a repetir. En los exámenes le hacen esto. Se los digo porque tengo la experiencia de haber estado en muchos exámenes. Aquí le dice, y siempre le ponen en A. 4, aquí por ejemplo le ponen 7, aquí por ejemplo le ponen 8 y aquí le ponen 10, ¿ok? Entonces, el alumno comienza a resolver, ¿no? Y dice, X vale 4. Dice, pero yo vi el 4. La respuesta es 4. O sea, va y marca 4. A muchos les pasa eso. No había sido 4, había sido 8. O sea, la respuesta correcta es 8, no 4. Ahorita, si ustedes lo ven esto y dicen, no, pero lo que el profe está explicando es obvio, o sea, no están preguntando esto. No creo que en el examen nos equivoquemos en eso. Es que suele pasar, aunque lo vean un poco exagerado, pasa mucho. Otra cosa es estar en el examen y todo lo demás. Sí, claro que sí. Nosotros estamos calculando una ecuación de primer grado en donde nos piden calcular C. Para calcular C es evidente que necesito X. O sea, C es igual a 2X. Para calcular C necesito X. X sale de aquí. Ahora, para calcular X de acá, ¿qué fue lo que hicimos? Nos dimos cuenta de que el mínimo era 24. 4 por 6, 24. Ese 24 sabemos que a la larga va a pasar a multiplicar. 4 por 6, 24. Está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea, estamos ganando tiempo. 4 por 6, 24. Ese 24, ¿qué hiciste con el 24? Lo mandé a multiplicar. Ahí está. 24 por 1, 24. Ahora eso me da el derecho a multiplicar en forma cruzada, en forma de X. X por 6, 6X. 4 por 6, 24. X por 4, 4X. 2 por 4, 8. ¿Por qué está con signo menos? Porque aquí hay un signo menos. Todo lo que calcule después de ese signo menos tiene que cambiar.
En vez de poner 4x, debo poner menos 4x. En vez de poner 8, debo poner menos 8, porque el signo menos tiene por objetivo o finalidad cambiar el signo a esos resultados. Luego lo que hicimos fue 6x menos 4x, 2x, 24 menos 8, 16. Copiamos 24. Este que está con más pasa con menos. 24 menos 16, 8. Y 8 entre 2 es 4. Pero no debemos marcar 4. O sea, que no nos engañen con que, ¿qué pasa? ¿Por qué ponen en el inciso A? Mire, todo en el examen tiene explicación, mis estimados jóvenes. Te ponen la respuesta de X en el inciso A siempre. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no en el B, en el C, siempre en el A? Lo que pasa es que cuando uno ve el ejercicio, está viendo inciso A. O sea, uno ve el ejercicio, ve todas las opciones, pero al ver el ejercicio, está más enfocado en A. Entonces, tu cerebro guarda la información de ese 4. Cuando tú vas a resolver el problema, reconoce ese 4 y como que te dice, ese 4 lo vimos en el A. Entonces, el alumno o algunos alumnos dicen, la respuesta es A. Le da clic al inciso A. Se olvidó de esta parte de acá. Entonces, todo tiene su motivo en el examen, ¿sí? Entonces, esto de acá es lo que me están preguntando a mí. Entonces, nosotros hemos calculado X, pero esa no es la respuesta, porque la respuesta es que nos están pidiendo el valor de C. Sabemos de que el valor de C es 2X. Ya sabemos de que X vale 4. Entonces, esto, por ejemplo, no es necesario hacerlo en el examen porque podemos hacerlo directo. La respuesta correcta es 8. Entonces, no debo marcar 4. Me van a poner esa opción en el examen. Todo para confundirme. Todo lo que pueda la facultad de alguna manera confundirte, lo va a hacer. ¿Sí? Todo lo que pueda confundirte lo va a hacer. Y no es que sean trampas de nivel, sino que, como les digo, es algo que sucede mucho porque el estudiante se enfoca en calcular X. Cuando calcula X, ahí, ¿no? Como que su cerebro le dice, vimos el 4, está en el A, entonces, ¡puc!, marcamos el A. No todos, obviamente, pero una gran mayoría comete ese error porque esto es como un trato que esta es la letra chica, ¿no? Generalmente uno, ¿qué hace en el examen? Ve el ejercicio, no tanto lee esto. Ve el problema y dice, hay que resolver esto. Y a veces nos olvidamos de leer esto. Entonces es por eso que ahora en los exámenes preguntan, antes no preguntaban así. Directamente te pedían, calculame X. Se dieron cuenta que los alumnos se equivocaban mucho cuando les ponían un valor. ¿Por qué? Porque se olvidaban. Porque durante el proceso de hacerlo se olvidaban de esto. Y es por eso que ahora en los exámenes la mayoría de las preguntas, las ecuaciones, tiene estas cositas así. Ese es el motivo, ¿ya? Hay que explicar todo para que podamos entender los motivos de por qué la pregunta es así. ¿Se entendió hasta ahí, por favor, la número 168? ¿Se entendió la solución del problema hasta acá? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, acá fíjense, tenemos otro ejercicio. Me está pidiendo X. No me está pidiendo un valor numérico. Me está pidiendo X. Entonces, ganemos tiempo. ¿De qué manera? Mire, sabemos de que el mínimo aquí va a ser 12. Si querés, también puede ser 36. Si lo haces 36, no hay problema. Si lo haces 12, no hay problema. Llegamos a la misma solución. Dependiendo de cuál elijas como mínimo, va a pasar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, si yo elijo que el mínimo es 12, ya sé que ese 12 va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, voy a elegir que el mínimo sea 12. Aquí. ¿Sí? Si el mínimo es 12, ese 12 que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahora, como el mínimo es 12, esto se copia. Hay un signo menos acá. Esto va a cambiar. Menos X, menos 8.
menos x, menos 8. Más, ahora, si el mínimo es 12, como es 12, esto se copia con signo cambiado. Pero aquí no lo puedo copiar porque 12 entre 3 es 4. Entonces, 4 por x, 4x. 4 por 1, 4. Fíjense ustedes de que hay cálculos que estamos haciendo en la mente, necesariamente porque el tiempo que tenemos nos obliga a hacer eso. ¿Pero qué hiciste acá? Bueno, mira, saqué el mínimo, que es 12. Como el mínimo es 12, yo sé que ese 12 va a pasar a este lado a multiplicar. Ya lo estoy haciendo. Como el mínimo es 12, esto se copia. Menos x, menos 8. Como el mínimo es 12, 12 entre 3 es 4. 4 por x, 4x, 4 por 1, 4. Ahora, este 12 dividido con este 6 me va a dar 2. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué me va a quedar en esta parte de acá? En esta parte de acá me va a quedar 12 entre 6, 2. Todo esto hay que multiplicarlo por 2. Entonces, si este lo multiplico por 2, me da 10. Si este lo multiplico por 2, me da 32. Y acá tengo que reducir términos semejantes. Entonces, reduciendo términos semejantes, este 4x con este x me daría 3x. Y menos 8 más 4 me daría menos 4. ¿Listo? Ahora simplemente tengo que acomodar las x. Como nos enseñaron en colegio, las x a la izquierda, los números a la derecha. Pues no perdamos tiempo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ya sé de que este 3x va a pasar al otro lado con menos. Entonces, 10x menos 3x es 7x. Y ese 32 va a pasar al otro lado con más. Entonces, menos 4 más 32, 28. Y 28 dividido entre 7 es 4. Entonces, la respuesta de este problema había sido 4. 28 dividido entre 7, 4. El valor de x, al resolver la ecuación, no me está dando un valor numérico, el valor de x es 4. Entonces, ahí hemos encontrado la solución. Entonces, fíjense, la idea es resolverlo lo más rápido que se pueda. El único camino que tengo para eso es hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. El mínimo es 12. Pasémoslos allá de una vez a multiplicar. ¿Por qué a multiplicar? Porque lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Si el mínimo es 12, esto se copia. Si el mínimo es 12, 12 entre 3 es 4. 4 por x, 4x. 4 por 1, 4. 12 entre 6 es 2. 2 por 5, 10. 2 por 16, 32. Listo. Este que está con más pasa con menos. Este que está con menos pasa con más. Y 28 dividido entre 7 es 4. Necesariamente tenemos que hacer eso porque estamos con un tiempo que si vamos muy al detalle, no nos va a dar tiempo. Entonces hay cosas que yo necesito hacer en la mente para poder terminar, en el caso que los mínimos sean diferentes, poder terminar el tiempo en el tiempo estipulado. En este problema de acá, ¿quién nos pide el ejercicio? Bueno, nos pide factorizar. Entonces, aquí está clarísimo de que el factor común, si yo veo el primer término, el factor común es x más y, porque en el segundo término volvemos a tener x más y en el tercer término tenemos también el factor x más y. Esto quiere decir entonces que voy a poder factorizar ese término. Entonces, si yo factorizo x más y, ¿qué me va a quedar acá como resultado? ¿Qué me va a quedar acá como resultado? Como resultado me va a quedar lo siguiente. Si yo factorizo x más y, si a este término yo le quito x más y, me va a quedar x menos y. Si a este término yo le quito x más y, me va a quedar 3x. Y aquí, si yo a este término le quito x más y, son 2. Yo le estoy quitando 1. Entonces me va a quedar 1. Porque eran 2. Yo le estoy quitando 1.
Entonces me queda 1. Haciendo operaciones ahí, ya estoy en condiciones de poder calcular la respuesta. Desde ya, este menos y con este y se va a simplificar, se va a reducir, y entonces me va a quedar 3x más x más x. Todo esto de acá me va a quedar 5x. Entonces, ahí tengo la respuesta del ejercicio. Ese 5x también podemos colocarlo acá adelante. ¿Por qué? Porque en una matemática de colegio, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, la respuesta de esto había sido 5x multiplicado por x más y. Tuviera que buscar la opción que tenga este resultado para poder encontrar cuál es realmente si la opción correcta, si es A, B, C, D, etc. Entonces, esta es la respuesta correcta para esta factorización. Entonces, estamos mezclando factorizaciones con ecuaciones. Y aquí, fíjense, hay ecuaciones con letras, o sea, literales. Pero no nos olvidemos de esto, fíjense, no nos olvidemos de esto. Observemos el ejercicio un ratito, y uno dice un ratito aquí, los mínimos son iguales. Mire, el mínimo que está a la izquierda es exactamente igual al mínimo que está a la derecha. Pues si yo multiplico x por x, me va a dar x cuadrado. Entonces aquí uno puede hacer esto. Como los mínimos son iguales, este no tiene con quién interactuar, se copia. No hay con quién pueda trabajar. Pero a este lado yo puedo multiplicar en forma cruzada. Entonces, todo esto multiplicado por x me daría a al cuadrado multiplicado por x menos b al cuadrado multiplicado por x más x. O sea, este multiplicado por este más 1 multiplicado por x. La idea es despejar x. Entonces vamos a ver qué podemos hacer acá. Aquí, si ustedes están de acuerdo conmigo, esta x se tacha con esta x. ¿Por qué? Porque en una ecuación todo lo que sea igual se puede tachar. Esta x yo la puedo tachar con esta x. Entonces acá yo puedo hacer lo siguiente. En la parte izquierda puedo factorizar el signo. Si yo factorizo el signo, aquí me quedaría menos a más b, porque he factorizado el signo. Entonces, si yo factorizo el signo, menos por más, menos, menos por más, menos. Y aquí puedo factorizar x. Entonces, si yo aquí factorizo x, o sea, si a esto de acá le quito x y a esto le quito x, me quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado. Pero sabemos de que ese a al cuadrado menos b al cuadrado se puede escribir como una diferencia de cuadrado perfecto. O sea, se puede escribir como a menos b multiplicado por a más b. Es una diferencia de cuadrado perfecto. Al mismo tiempo, sabemos de que en una ecuación todo lo que sea igual se puede tachar. Esto es igual a esto. Entonces, eso lo puedo tachar. ¿Qué significa? Que aquí, por ejemplo, esto se fue y me queda 1. Esto de acá se fue y me queda eso. Entonces, puedo decir de que x es igual a, en este caso, esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, esto me quedaría así. Esto me quedaría menos 1 dividido entre a menos b. Es decir, este menos es este menos. Este que está multiplicando pasa a dividir. Ahora, en matemática, ¿qué es lo que se hace generalmente? En matemática lo que se hace generalmente es responder en forma positiva. Si vos no querés que este signo menos esté aquí, este signo menos le afecta al denominador. No le afecta al numerador, le afecta al denominador. Entonces, si vos no querés que este signo esté acá,
simplemente vos venís y a estas letras le cambias de signo. A la B, que era negativa, la pones positiva. Y la A, que era positiva, la pones negativa. Entonces, esto que he calculado ahorita es exactamente igual a eso. Las dos son respuestas. Tuviera que fijarme cuál de ellas está en mis opciones, porque a veces en las opciones no aparece negativa y eso causa de que el alumno piense tal vez de que la respuesta es ninguna. O sea, ha pasado la situación que el estudiante calculó bien, pero como no vio esto en las opciones, porque estaba así, fue y marcó ninguna. Entonces, no nos olvidemos de que si yo no veo esto en las opciones, es porque el signo negativo lo han hecho trabajar con el denominador. Entonces, el negativo le afecta al denominador. Menos por menos, más, menos por más, menos. Siempre se coloca primero el positivo y después el negativo. Entonces, cualquiera es válida. Cualquiera significa lo mismo. A veces está así en las opciones y a veces está así en las opciones. Generalmente está así, con signo positivo. Entonces, recalquemos de que si ustedes se topan con este tipo de problema, el menos le afecta al de abajo y simplemente lo que hay que hacer es, estas letras van a cambiar de signo. Cambian de signo, primero el positivo, después el negativo, y entonces eso es la respuesta simplificada. Esta también, solo que ahí a veces en matemática prefieren que el signo menos no aparezca y entonces hacen este cálculo para poder encontrar la solución del ejercicio. Entonces lo que quise decir fue, cuando las preguntas son con letras, generalmente en las opciones está la respuesta positiva. La respuesta positiva. No está la respuesta negativa, está la respuesta positiva. Simplemente para obtener la respuesta positiva, el signo menos lo hacen trabajar con el denominador y obtienen el mismo resultado. ¿Se entendió, por favor, la pregunta número 171? Simón. Ok. Entonces, vamos acá a la número 172. ¿Cómo podemos nosotros resolver este tipo de problemas? Bueno, miren, la cuestión fuera fácil si el alumno viene y me dice, a ver, el profesor dice, les voy a dar un ejercicio, una ecuación. Esta es la ecuación. Entonces el alumno dice, profe, ¿hay opciones? Hay. Ah, no, pues si hay opciones, entonces la pregunta es regalada, porque si yo tengo las opciones, simplemente yo tuviera que tantear, porque cuando a mí me dicen la solución de la ecuación es, ¿qué es resolver una ecuación? Es encontrar un valor que al ponerlo aquí y al ponerlo aquí me coincida el resultado. Entonces, si yo tengo las opciones A vale tanto, B vale tanto, C vale tanto, D vale tanto, yo puedo aprovecharme de eso y decir, a ver, pongámosle la opción A, aquí y acá, no me igualé, vamos al B. La que te iguale es la respuesta. Entonces, podemos aprovechar las opciones. Entonces, ¿por qué borré las opciones? Porque si tú no tienes opciones, estuvieras más o menos obligado a hacer esto. Eso es lo que quiero mostrar, por favor. Que tenemos que aprovecharnos de las opciones en soluciones de ecuaciones de este tipo. Aquí este 11, aquí pasaría con menos 11. O sea, este que está con más pasa con menos. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema está acá. Para que esta raíz me deje de molestar, por así decir, ya sabemos de que tenemos que elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces, todo esto yo tuviera que elevarlo al cuadrado solo porque la raíz está ahí. Entonces, esto tuviera que elevarlo al cuadrado y esto también.
a ambos lados, como nos enseñaron en colegio todo el tiempo. ¿Esto para qué se hace? Para que la raíz se simplifique. Entonces, me voy dando cuenta de lo siguiente. No es que el problema sea complicado, sino que me estoy yo mismo colocando la soga en el cuello, porque es como si alguien me diga, pero escúchame, si tenés las opciones, ¿por qué no tanteas? O sea, ¿cuánto vale A? 3. Ya. Aquí pone 3 y aquí pone 3. ¿Te igualó? No. ¿Cuánto vale B? 5, pongámosle. Al ponerle 5 acá y en 5. ¿Te igualó? Sí. Ya, pues la respuesta es 5. ¿Para qué lo vas a resolver? Entonces, el borrar las opciones es con esa finalidad, que nosotros sintamos la necesidad de que tenemos las opciones. Si tú me das las opciones, yo petanteo y se acabó el problema. Rapidingo lo puedo calcular. Pero si tú me quitas las opciones, yo por como que tuviera que, a ver si le pongo 1, a ver si le pongo 2, si le pongo 3. Podría haber hecho eso. Pero con las opciones ya directamente sé qué valores le puedo poner. En este caso, por ejemplo, todo esto de acá me va a quedar 9, o 3 al cuadrado 9, multiplicado por x menos 1. Recordemos de que este cuadrado le afecta al 3 y le afecta a la raíz. 3 al cuadrado 9, cuadrado con raíz se va, me queda x menos 1. Ahora, aquí está el problema. El primero elevado al cuadrado, 4x al cuadrado. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que a veces nosotros somos los que nos metemos en problemas en el examen. O sea, no estoy diciendo que no lo puedas hacer. Eso dejémoslo claro. El profe, pero lo podemos hacer. Yo no dudo que lo pueden hacer. El problema está que ya pasó un minuto. Ya pasó un minuto. Y vos tenés 1 minuto y medio. Entonces, ¿el problema cuál es? El tiempo. O sea, nadie dice que no lo puedes hacer. Sabemos que lo podés hacer, pero el tema es, si tenés las opciones, ¿por qué no nos avivamos un poquito? Le ponemos las opciones y la que me cuadre es pues la respuesta, ¿no es cierto? Pero si no, ¿qué tengo que hacer? El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4, por 11, 44x, más 121, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que más o menos quiero plantear. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente aquí me va a quedar 9x menos 9, y ese 9x menos 9 lo puedo pasar al otro lado para igualar la ecuación a 0. Entonces, ese 9x pasa con menos 9, el otro pasa con 9 y le igualamos a 0. ¿Qué hicimos? Está con más, pasa con menos, está con menos, pasa con más. Y entonces acá nosotros agarramos y decimos, bueno, reduciendo términos semejantes, menos 44x menos 9x, eso me da menos 53x. Menos 53x. Y 121 más 9 es 130. Entonces el alumno dice, pero profe, no es difícil, no está bien, pero ahora aquí va la pregunta. ¿Cuál sería la factorización de esto? O sea, porque aquí, ¿qué van a hacer? Te van a obligar a colocar dos paréntesis, aquí x. Entonces, yo sé que ustedes lo pueden factorizar. El tema es, ¿cuánto vamos a demorar? Ese es el tema del examen. No hay duda que ustedes pueden hacerlo así. No es el tema de que no pueden hacerlo. Estamos seguros que lo pueden hacer. Si se les repasa y ustedes lo atienden, obviamente lo van a poder hacer. No está ahí el tema. El tema está, ¿tenés opciones? Sí. ¿Me van a dar? Tantealo. Tantealo y nos ahorramos problemas. Nos ahorramos factorizaciones. Nos ahorramos tener que estar ahí buscando, pucha, dos números que sumados y restados me den 53 y multiplicados me den 130. Hagamos la prueba. ¿Cuánto demoraríamos en hacer el ejercicio? Si tenemos la oportunidad de podernos aprovechar con las opciones, hagámoslo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto daría, por ejemplo, esta factorización? 4x cuadrado menos 53x más 130. Si alguien, por favor, nos los puede factorizar. Como forma de que nos demos cuenta de que por más que vos seas un experto en factorización, vas a demorar un poquito. Y ahí está el problema del tiempo. El tiempo es el que no puedo descuidar en mi examen.
A ver si uno de ustedes me lo puede factorizar, por favor, ese polinomio. (4x² menos 53x más 130). ¿Cuánto daría la factorización de ese polinomio? Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a explicarme la parte del tanteo, cómo lo hizo, por favor? Sí. Ok. En la parte del tanteo, eso es cuando nosotros tenemos opciones, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos opciones, aprovechemos esa situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a buscar, mientras que ustedes lo van tratando de factorizar, vamos a buscar las opciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a colocar aquí las opciones, cuánto es A, B, C, D, E, y con eso me ahorro de hacer todo esto, ¿no? Entonces, el tema es, si puedo ahorrarme toda esta situación, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque si no, no es que no podamos hacerlo, como les comentaba. El tema es que nos vamos a llegar acá a una factorización en donde yo les había pedido si ustedes lo pueden factorizar. No con el afán, digamos, de que pierdan su tiempo, sino que ustedes se den cuenta de que va a demorar un tiempito factorizar esto. ¿No es cierto? Va a demorar un tiempo llegar a esa factorización. Entonces, no sé si alguien ya lo pudo factorizar. Mientras que yo busco acá las opciones del ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto daría la factorización de este polinomio? 4x² menos 53x más 130. Por el método que ustedes sepan. 4x menos 13 y x Okay. menos 10. Ok, 4x menos 13 y x menos 10. 4x menos 13 y x menos 10. Bien. Entonces, un compañero nos dice, yo lo factoricé, 4x menos 13 por x menos 10. Ya vamos a llegar al tema de factorizaciones y ahí vamos a ver algunos métodos. Pero por en cuanto este es un caso 7, ¿no? Caso 7, muchos de ustedes saben el método de las aspas, método de aspas o la cuadrática o el método de Newton. En los colegios han enseñado varios métodos acerca de esto. Entonces, cuando uno factoriza el problema, cuando uno ya tiene factorizado el problema, uno dice, bueno, ya por fin pude calcular el valor de x. Ya por fin pude calcular la solución del ejercicio. Pero, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido las opciones? Fíjense, esta pregunta en el banco de preguntas es la pregunta número 129, para que ustedes lleven el control. Y esa pregunta 129 que está en el banco de preguntas tiene las siguientes opciones. Ahí en el banco de preguntas dice, la opción son 13, la otra es 7, la otra es 17, la otra es 10, la otra opción es 12 y está obviamente ninguna de las anteriores. Entonces, para que ustedes lleven el control, es la pregunta número 129 del banco de preguntas. Una cosa es que vos en el examen, la película te la presenten así, ¿no? Yo siempre digo, la matemática tiene que ver con eso. A ver, encontrarme la respuesta de esto, pero ¿hay opciones? No, sin opciones. ¡Ah, caramba! Desarrollemos, pero nosotros vamos a tener opciones. Entonces, aquí el alumno dice, disculpe, ¿hay opciones? Hay. Ah, perfecto. Veamos entonces.
Si aquí pongo 13, 13 menos 1 es 12. Raíz de 12 existe, pero no es exacta. No hay decimales acá. Entonces, si le pongo 13, 13 menos 1, 12. Raíz de 12 no es exacta, no puede ser 13. Vamos a 17. 17 menos 1 es 16. Ah, perfecto, 16. Raíz de 16 es 4. 4 por 3, 12. 12 más 11, 23. Si le pongo 17, todo esto me da 23. Pero si aquí pongo 17, me da 34. Si aquí es 23 y aquí es 34, no coincide, no puede ser 17. Vamos a 10. 10 menos 1, 9. Raíz de 9, 3. Por 3, 9. Más 11, 20. Aquí pongo 10, 20. Me dio 20 a la izquierda, 20 a la derecha. No, pues la respuesta es 10. La respuesta es 10. Entonces, si nosotros venimos acá y desarrollamos lo que nuestro compañero nos dictó, vamos a sacar dos respuestas. Vamos a sacar que en primer lugar una respuesta es 13 cuartos. Una respuesta es 13 cuartos. 13 cuartos. Si una respuesta es 13 cuartos, la otra está acá. La otra respuesta es que X es igual a 10. Entonces uno dice, ¿para qué hiciste todo esto? A ver, X igual a 10. Vamos a las opciones. Ah, la respuesta es 10. Listo, marquemos 10. Lo que yo quiero es lo siguiente, mis estimados jóvenes. En los exámenes uno ve mucho a los estudiantes desarrollando el ejercicio. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque aquí se puede desarrollar, dice resolver. No está bien, pero ¿qué tal si nos aprovechamos de esto? Pues si tú tienes, ¿qué es esto? Las opciones, está bien, pero las opciones, ¿qué son? Los posibles resultados. Bueno, ¿qué tal si le pones 13 y te fijas si coincide? No coincide. Ponele 17. Tampoco coincide. Ponele 10. ¿Coincidió? Ya, pues la respuesta es 10. ¿Para qué le vas a meter todo esto si tenés a tu disposición las opciones? ¿No es cierto? Entonces, este alumno vino, desarrolló, llegó acá, nos demoramos un poquito en factorizar, pero llegó la respuesta. Llegó la respuesta. Ahora dijo, la respuesta es 10. Perfecto, voy a marcar 10. Profe, pero llegué a la respuesta. Está bien. Sabemos que vas a llegar a la respuesta. Eso es indudable. La pregunta es, ¿cuánto demoraste en llegar a la respuesta? Pero es que saqué la respuesta. Está bien. ¿Cuánto demoraste? Esa es la pregunta. ¿Cuánto demoraste para llegar a 10? Entonces ahí, ese es el tiempo, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Creo que alguien sí. Ahora sí, le escucho, por favor. ¿Cuál es su pregunta? ¿Podría explicar otra vez, por favor, la forma rápida? Claro. Cuando nosotros nos enfrentemos a una ecuación y tengamos las opciones, tenemos la oportunidad de hacer esto. Tenemos la oportunidad de hacer esto. Cuando tú resuelves una ecuación, ¿qué estás encontrando? Un valor. ¿Para qué? Para que lo de la izquierda coincida con la derecha. La pregunta es, ¿cuál de estos hace eso? Por ejemplo, si aquí yo pongo 13 y aquí yo pongo 13, ¿de dónde sacaste 13? Aquí, este 13. Quiero saber si la respuesta es 13. Le pongo 13, le pongo 13. ¿Será que me va a coincidir? A ver, veamos. 13 menos 1, 12. Raíz de 12, no es 13. ¿Por qué? Porque la raíz de 12 no es exacta. Entonces no puede ser 13. Descartado el 13. Vamos al 17. Pongamos acá 17. Pongamos acá 17. 17 menos 1, 16. Raíz cuadrada de 16, 4. Todo esto es 4. Por 3, 12. 12 más 11 me va a dar 23. Cuando le puse la X 17, aquí me está saliendo 23. Pero aquí no me sale 23, me sale 34.
no me coincide. No puede ser 17. Pongámosle 10. Pongámosle 10. Entonces, a ver, 10 menos 1, 9. Raíz de 9, 3. Por 3, 9. O sea, todo esto es 3. 10 menos 1, 9. Raíz de 9, 3. Por 3, 9. Más 11, 20. 2 por 10, 20. Cuando le pongo 10, me coincide. Entonces, la respuesta es 10. Para eso nosotros tenemos que ser rápidos en nuestros cálculos. Ya descubrimos que la respuesta es 10. No tenemos que hacer esto para saber que la respuesta es 10. A eso me voy. Y repito, ¿acaso esto es difícil? No, no es difícil. Pero nos olvidamos de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? El tiempo. Porque el alumno me puede decir, pero profe, lo calculé. Saqué que la respuesta es 10. Está bien. Te vuelvo a repetir, yo no dudo que vos vas a sacar que la respuesta es 10. No, no se duda que ustedes pueden desarrollarlo sin ningún problema. El tema es que si tú tienes las opciones, aprovéchalas. Es más, siempre en matemáticas se empieza de menor a mayor. Si vos no querés perder tiempo, en matemática hay un concepto que dice siempre los números, ¿cómo se ponen? De menor a mayor. Entonces, si vos hubieras empezado por eso, ¿cuál sería el primer número que vos pondrías? 10. De menor a mayor. De menor a mayor. Entonces, a ver, vamos con 10. Aquí le pongo 10. 10 menos 1, 9. 3. Ah, no, pues la respuesta es 10. Ya está. Ya está, la respuesta es 10. Entonces, ¿cuál es el consejo? Para tantear, empiecen de menor a mayor. ¿Por qué de menor a mayor? Porque los números en matemáticas se colocan de menor a mayor. Entonces, si vos hubieras cumplido ese concepto, el primer número que hubiese reemplazado aquí hubiese sido 10 y no hubiese perdido tiempo con 13 ni con 17. Vamos con 10, pongámosle 10 acá, pongámosle 10 acá. Hagamos los cálculos. ¿Qué pasó? Me cuadró, me igualó. Ya, pues la respuesta es 10. Pero esto nos sirvió para comprobar. Este desarrollo nos sirvió para comprobar que efectivamente la respuesta es 10. ¿Me dejo entender con eso, por favor? Sí, Licen, gracias. Ok, perfecto. Entonces, a eso me voy, ¿sí? Que nosotros aprovechemos las opciones. Cuando podamos, hagámoslo. ¿Sí? Cuando podamos, hagámoslo. ¿Ya? Fíjense, no quiero repetirlo todo el tiempo. No está en duda su capacidad de hacerlo. No está eso no es duda. O sea, sabemos que ustedes lo pueden desarrollar. Si les enseñamos, les hacemos acuerdo, porque esto ustedes lo llevaron en colegio. Aquí estamos recordando, si les hacemos acuerdo, claro que no tendrán ningún problema en hacerlo. El tema es, si tenemos las opciones, aprovechémoslas. Simplemente eso, ¿ya? Simplemente eso, aprovechémosla porque generalmente la solución desarrollada de una raíz lleva tiempo. Lleva tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer en un minuto? ¿Qué hay que hacer para poder llegar a la respuesta en un minuto? Eso es lo que siempre deben preguntarse. La única forma de que esto lo calcules en un minuto es aprovechando las opciones, ¿no? Ahí tenés totalmente la capacidad de poder calcular en menos de un minuto el ejercicio. Después de factorizar la expresión, ¿a qué resultado llegamos acá? Bueno, si nosotros factorizamos la expresión, fíjense, esta x va a multiplicar a esta x y eso me va a quedar entonces x al cuadrado, ¿no? Aquí me va a quedar x al cuadrado. 6 por x es 6x y aquí solamente me va a quedar 9. ¿Qué pasó acá? Esta x entró a multiplicar, ¿no? X por x, x al cuadrado, x por 6, 6x, y x se va con x y me queda 9. Y entonces me quedó esto. ¿Pero qué es esto de acá? Es un trinomio cuadrado perfecto. O sea, todo esto lo podés escribir así. X más 3 elevado al cuadrado. Todo eso que vos calculaste ahí es un trinomio cuadrado perfecto. Que podés escribirlo así.
Aquí lo vamos a hacer con este. Con esto vamos a hacer. Eso, tú lo puedes escribir así, como x más 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? El primero al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 6x. 3 al cuadrado, 9. Trinomio cuadrado perfecto. Entonces tengo acá x más 3 al cuadrado menos y al cuadrado, pero eso lo puedo seguir factorizando. Eso es una diferencia de cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto yo? Esto puedo escribirlo así. Puedo escribirlo como x más 3 más y por x más 3 menos y. Como acá yo tengo un signo menos y tengo dos expresiones al cuadrado, recordemos de que a al cuadrado menos b al cuadrado es a más b por a menos b. Es decir, x más 3 dos veces, 1, 2, la y dos veces, 1, 2, con un signo positivo, con un signo negativo, porque más por menos es menos. Entonces la pregunta era, después de factorizar la expresión, uno de sus factores es, en las opciones solamente va a haber uno, no van a estar los dos. El que esté en las opciones es el que debo marcar. El que esté en las opciones es el que debo marcar. No van a estar los dos, ya van a estar uno. Va a estar uno. Entonces, aquí en el banco de preguntas, ¿cuál es el que está en las opciones? Bueno, aquí está. Es la pregunta 133 del banco de preguntas. Si ustedes se dan cuenta, ahí me dice, aquí voy a colocar por favor las opciones para que pueda explicar en detalle cómo responder este ejercicio. Acá dice, el inciso A es x más y menos 3. Ese es el A. El B es x más y. El C es x menos y. Y el inciso D de este ejercicio es x más y más 3. X más y más 3 y obviamente está ninguna de las anteriores. Entonces, cuando vos lo factorizas, ¿cuál de ellos está acá? Entonces, aquí yo, por ejemplo, lo puedo acomodar. Esto yo lo puedo acomodar. ¿Cómo lo puedes acomodar? O sea, puedo poner así. Puedo poner x más y más 3. Es lo mismo. Y aquí puedo poner x menos y más 3 para que quede visto de una mejor manera. Entonces acá yo puedo decir, esto es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿cuál de los dos tengo en mis opciones? X más y menos 3. No hay eso. X más y tampoco. X menos y tampoco. X más y más 3. Ese es el que tengo. Entonces, ese es el que debo marcar. El que me aparezca en las opciones es obviamente el que debo marcar como la respuesta correcta. Entonces, como este me apareció en las opciones, es a él al cual debo marcar. Porque ese es el que tengo aquí, ¿no? X más y más 3. ¿Se entendió la solución de este problema, por favor? Sí. Sí. Bien, ahora, tenemos acá, bueno, esto de acá, bajémoslo, para que nos dé espacio para calcular. Tenemos acá, fíjense, otra expresión. Esta es una expresión algebraica. Está también en el banco de preguntas. Entonces, esto, ¿cómo lo puedo calcular? Miren, observemos lo siguiente. ¿Se han dado cuenta de lo? Miren, dése cuenta de lo siguiente. En estas preguntas de examen, uno dice, pucha, pero nos están dando 1 minuto y medio. Algo debe tener para hacerlo en ese tiempo. ¿Qué es? Los mínimos. Observe de que los mínimos son iguales. El mínimo de arriba, mire, el mínimo de arriba es exactamente igual al mínimo de abajo. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver que aquí va a pasar lo siguiente. Miren, como los mínimos son iguales,
directamente voy a multiplicar en forma cruzada. A por A al cuadrado. Entonces, el hecho de que los mínimos sean iguales, eso es lo que me da la oportunidad de hacerlo rápido. A por A al cuadrado. 2B por A más 2AB. Ahora, el otro lado. A por B, AB. Menos por más, menos. B por B, B cuadrado. Ahí está. B cuadrado. Abajo. Aquí, ¿qué va a quedar? A más B por A menos B, diferencia de cuadrado perfecto. A más B por A menos B es A al cuadrado menos B al cuadrado. A al cuadrado menos B al cuadrado. Y acá, A por 3B, 3AB. Listo. ¿Qué pasó con los mínimos? Se tacharon. ¿Por qué? Porque son iguales. Y ahora fíjense lo que va a pasar. Reduciendo términos semejantes, ¿todo esto qué? 3AB. Y si vos te das cuenta, lo que tienes en la parte de arriba es exactamente igual a lo que tienes en la parte de abajo. Entonces, eso pues 1. Entonces uno dice, ah, parecía que el problema era largo. Y uno dice, pero ¿cómo pues 1 minuto? Sí, 1 minuto, está bien. Lo podemos hacer en 1 minuto. ¿Qué nos permitió eso? Los mínimos. Como los mínimos eran iguales, entonces multiplico en forma de X y eso me da la oportunidad de terminarlo inmediatamente. La respuesta de este ejercicio había sido 1. Entonces acá me gustaría que si ustedes me pueden colaborar, por favor, con la solución del problema número 175. Ese problema, mis estimados jóvenes, por favor, les pediría que ustedes me colaboren con esa solución del ejercicio. ¿Cuánto daría la respuesta a ese problema? Entonces, calculémoslo y me dicen cuánto les dio y luego lo hacemos, por favor. Háganlo con calma, sí estamos en un buen avance. Ya me salió, pero no estoy seguro si sea lo correcto. Es X por 1 menos X. Ya, muy bien. X, ok. A mí igual solamente X. Ok. Tenemos entonces dos tipos de respuesta hasta ahorita. Me salió X. X. Ok.
Esperaremos si alguien más puede aportarnos. Hasta aquí la mayoría está sacando X, ¿no? Entonces vamos a ver. X, profe. Ya, muy bien. X. Perfecto. Entonces vamos a comprobar. Veamos entonces. Bien. Muchas gracias por su participación. Entonces, tenemos una respuesta que ha sonado más, que es X. Entonces, a ver, sabemos de que estos problemas son diagonalizables, es decir, lo que la matemática me dice es que primero debo empezar por la parte de abajo y dirigirme a la solución de abajo hacia arriba. Entonces, la solución de este 1 más 1 sobre X sería, el mínimo es X, entonces X por 1 es X más 1, X más 1. Repitamos de nuevo. El mínimo es X. X por 1, X más 1, X más 1 sobre X. Pero acá nosotros podemos aplicar una propiedad. Recordemos que cuando yo tengo 1 dividido entre lo que sea, eso invierte la solución. Es decir, eso es X sobre X más 1. ¿Qué fue lo que pasó acá? Aquí aplicamos una propiedad. ¿Qué propiedad aplicamos acá? La propiedad que aplicamos acá fue 1 dividido entre algo es ese algo invertido. El motivo, extremos con extremos y medios con medios. Entonces acá, esto es lo siguiente que tengo que resolver. Y aquí el mínimo es X más 1. Entonces, si nosotros resolvemos esto, acá abajito, nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar 1 por X más 1 es X más 1 menos X. 1 por X, X. 1 por 1, 1. Menos por más, menos. Esto es la respuesta de lo de rojo. Y de ahí nosotros podemos factorizar, simplificar, reducir, dependiendo a lo que me toca acá. En este caso puedo reducir esta X con esta X. ¿No es cierto? Esa X con esa X. Entonces, aquí puedo hacer extremos con extremos y medios con medios. Si hacemos extremos con extremos y medios con medios, si hacemos extremos con extremos y medios con medios, ¿qué es lo que tuviéramos que multiplicar? Bueno, recordemos de que debajo de esta X hay un 1. Si yo hago extremo con extremo, me va a dar X por X más 1, X al cuadrado más X. Sobre 1, X al cuadrado más X. O sea, recordemos de que debajo de esta X hay un 1. Y al hacer extremos con extremos y medios con medios, X por X es X al cuadrado. X por X es X al cuadrado. X por 1 es X. X por X, X al cuadrado, X por 1 es X. ¿Entre cuánto? Entre 1. Cualquier cosa dividido entre 1 es lo mismo. O sea que la respuesta de esto es X al cuadrado más X. Pero de ahí se puede simplificar X al cuadrado. Y al simplificar X al cuadrado, entonces llegamos a la respuesta correcta, que efectivamente era X. Entonces, esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es X. Entonces, ahí encontramos la solución del ejercicio. ¿No? La respuesta efectivamente había sido X de este ejercicio. Entonces, es lo que la mayoría nos dictó, y si alguien de repente tuvo algún error, aquí está explicado el problema
para que veamos dónde pudo estar el error. Entonces la respuesta efectivamente había sido X. ¿Se entendió, por favor, por qué la respuesta es X? Sí. Bien, perfecto. Ahora, en la parte de el siguiente ejercicio, quisiera que ustedes me colaboren. No, yo sé que ustedes son expertos para hacer esto, ¿sí? Sin ningún temor a equivocarme, porque ¿por qué? Bueno, porque ustedes están aprendiendo técnicas acá, técnicas de ingeniería, porque es lo que van a hacer. Dios mediante lo que ustedes van a hacer, ingenieros e ingenieras. Entonces, obviamente de que hay que perseguir los sueños siempre. ¿Qué valor ustedes me aconsejan a ponerle la X acá? 2. 2. Muy bien, 2. Muchas gracias. Listo. Ya está. Listo, ya está. 2. Entonces, por favor, reemplacen el 2 y díganme cuánto le da como resultado. Reemplacen el 2 y me dicen cuánto les da. Ya sabemos de que esto va a ser 1. Ya sabemos de que esto va a ser 16. Ya no pierdan su tiempo reemplazando, ¿no? Directamente ya colóquenlo. Ya no es tiempo de que 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. 4 al cuadrado, 16. ¿No? Directo. No, 4. la raíz me deja de molestar y entonces acá ya tengo eso. Y de ahí ustedes sacarán un resultado. ¿Cuál va a ser? Es lo que ustedes me van a dictar. Por favor. 4. Ya, 4, muy bien. Muy bien, muchas gracias. 4. Entonces, confirmemos eso. Mire, en la parte de arriba, fíjense que lo hemos podido calcular en menos de un minuto. Y esa es la idea, obviamente. Entonces, uno dice, mire, aquí ¿cuánto me va a dar todo esto? Me va a dar 65 cuartos. 16 por 4, 64, más 1, 65. 16 por 4, 64, más 1, 65. Claro. 65 se va con 65 y al hacer extremos con extremos y medio con medio, 16 dividido entre 4 es 4. Correcto. Listo, ya está. La respuesta es 4. Ya, ahí está bien. Directamente 4 confirmado la respuesta del problema 4. Aquí también les voy a pedir su colaboración. Bueno, en sí, en este, vamos a hacerlo conmigo. En este de acá, por favor. En ese, por favor, en la pregunta 178. Es una pregunta de examen. Todo lo que estamos haciendo es pregunta de examen. Pues la idea es ayudarles. Para eso nos convocaron los profesores para que les ayudemos, para que este CUT valga la pena y el alumno tenga la información de poder dar un buen examen, y para eso pues se le está resolviendo el banco de preguntas y también preguntas que no están en el banco, que son preguntas de anteriores exámenes. ¿Cuánto me aconsejarían a darle a este ejercicio? La X, ¿cuánto valdría? 1. 1. Muy bien, gracias. 1. Listo. Con 1, el problema queda resuelto. Entonces, reemplacen el 1 y van a ver de que lo van a resolver inmediatamente. Entonces, aquí, 1. La idea es evitar propiedades, mis estimados jóvenes. Repito, no porque no puedan hacerlo, sino que el tiempo, ¿ya? O sea, aquí va a ser al cuadrado, aquí va a ser cubo, aquí va a ser 1 al cuadrado 1, aquí va a ser menos 3, aquí va a ser a la cuarta, aquí va a ser a la cuarta, y aquí va a ser 18. Entonces, todo lo que está dentro de la raíz es lo que me interesa ahorita. Ahora de acá, ustedes complétenlo con calma. Ah, y aquí, obviamente, esto es 2, ¿no?
porque estamos reemplazando la X por 1. Listo. Entonces, de ahí para adelante ustedes ya háganlo con calma y me dicen cuánto le da. Llévenlo todo a 3, porque todos son múltiplos de 3. En el examen, todos los números que le coloquen son múltiplos de alguien. Y en este caso está clarito de que todos son múltiplos de 3. ¿No? Todos son múltiplos de 3. Entonces ustedes pueden calcular tranquilamente la solución del ejercicio, que también vamos a calcular conmigo. El 81. Tenemos una respuesta, muchas gracias, mi estimado joven, muchas gracias. Tenemos una respuesta que es 81. Entonces, aquí lo completamos. Sería lo siguiente. Sabemos de que el 81 es 3 a la cuarta. 3 a la cuarta. Sabemos de que el 81 es 3 a la cuarta. Y todo eso al cuadrado. Entonces, 3 a la cuarta al cuadrado es 3 a la octava. Aquí me va a dar 3 a la octava. 3 a la octava. Este 3 con este 3 se tachan y me queda 9 a la menos 1. Pero 9 a la menos 1 es un noveno. Y un noveno es 1 sobre 3 al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar todo esto de acá, me va a quedar 3 al cuadrado, pero dividiendo. O sea, aquí me va a quedar 3 a la octava dividido entre 3 al cuadrado. 3 a la octava dividido entre 3 al cuadrado. ¿Por qué 3 al cuadrado? Bueno, 3 a la octava porque 81 es 3 a la cuarta. 3 a la cuarta al cuadrado, 3 a la octava. 3 con 3 se va. Me queda 9 a la menos 1. Pero 9 es 3 al cuadrado. A la menos 1, entonces pasa a dividir. 27 es 3 al cubo. 27 es 3 al cubo. 3 al cubo a la cuarta es 3 a la 12. Porque los exponentes se multiplican. Y este 18 con este 2 se dividen. 18 entre 2, 9. Me va a quedar 3 a la menos 9. Pero como es 3 a la menos 9, ese menos 9 pasa a dividir. O sea, aquí tengo así y así. 3 a la 9. 3 a la 9. Entonces acá podemos aplicar extremos con extremos y medios con medios. Pues la idea, fíjense, es evitar todas las propiedades. Para eso nosotros tenemos que reemplazar y ser rápidos en nuestros cálculos. Acá sabemos de que misma base, se copia la base. Fíjense lo que va a pasar acá. Sabemos de que misma base, se copia la base y los exponentes se restan. 8 menos 2, 6. Y acá, misma base, se copia la base y los exponentes se restan. 12 menos 9, 3. Entonces acá tendré misma base, se copia la base y los exponentes se restan. 6 menos 3, 3. Y entonces 3 al cubo es 27, ¿no? 27 es la respuesta correcta del ejercicio.
¿Se entendió eso, por favor, mis estimados jóvenes? Sí. ¿Entendió? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que cuando ustedes tengan un ejercicio así, las propiedades son un poquito extensas. Acuérdense de que todos los números que le den son múltiplos de alguien. Estos números son múltiplos de quién? Son múltiplos de 3. Son múltiplos de 3. Todo hay que llevarlo a 3. Te voy a decir, 81, 3 a la cuarta, 3 a la cuarta, al cuadrado, 3 a la octava. 3 se va con 3, me queda 9 a la menos 1. Pero 9 a la menos 1 es 3 a la menos 2. Y 3 a la menos 2 lo podemos colocar como un denominador para que sea positivo. 3 a la menos 2 lo pongo en el denominador y se hace positivo. 27, 3 al cubo. 3 al cubo a la cuarta, 3 a la 12. 18 dividido entre 2 es 9. 3 a la menos 9. Pero si lo pongo en el denominador me queda 3 a la 9. Misma base, 8 menos 2, 6. Misma base, 12 menos 9, 3. Misma base, pongo 3, 6 menos 3, 3. Y 3 al cubo, 27. Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a la respuesta al ejercicio, ¿no? De esa manera nosotros podemos llegar rápidamente a la respuesta de este ejercicio. Fíjense, las propiedades no es que sean difíciles, sino que con el valor numérico nosotros podemos llegar rápidamente a la solución del ejercicio, ¿no? Y ahí está resuelto el problema. Número 178, pero está pendiente el número 177. Y acá el 177, pues, obviamente aquí varias cosas se van a factorizar, se van a simplificar. Veamos a ver qué se puede simplificar acá. En primera instancia, aquí yo puedo factorizar el 2 y aquí me quedaría 2 por x menos 3. Aquí puedo factorizar diferencia de cuadrado perfecto y me quedaría x menos 5 por x más 5. X menos 5 por x más 5. Acá, caso 6. Ya sabemos de que ese caso 6, paréntesis 1, paréntesis 2, aquí sería x, menos, menos por menos, más. Dos números que sumados y restados me den 3 y multiplicados me den 10. Tiene que ser 5 y 2. Lo mismo acá. Paréntesis 1, paréntesis 2. X, x. Aquí colocamos menos y menos por menos, más. Recordemos de que el tema de los signos es, primero coloco el signo menos y después menos por menos, más. Aquí serían obviamente los números 3 y 2, ¿no? 3 y 2. Y acá lo mismo. Dos paréntesis, paréntesis 1, paréntesis 2, aquí coloco x, aquí sería menos, menos por menos, más. Dos números que sumados y restados me den 2 y multiplicados me den 35. Tiene que ser el 7 y el 5. Entonces, fíjense, como tengo un producto y una división, todo lo que sea igual se puede tachar. Eso dice el concepto. Entonces, vos aquí podés tachar este x menos 3, podés tacharlo con este x menos 3. Todo lo que sea igual se puede tachar. Este x menos 5, podés tacharlo con este x menos 5, que está acá. Este x menos 5. Este x más 5, podés tacharlo con este x más 5 que está acá. ¿Qué me permite hacer eso? El concepto de multiplicación y división. Este x más 2, podés tacharlo, ese x más 2, podés tacharlo con ese x más 2. Y este 2, podés tacharlo con este 2. Entonces, resumidas cuentas, ¿qué te quedó de todo eso? X menos 7. Entonces, la respuesta de este problema era x menos 7. Ahí está. X menos 7. Listo. Hemos encontrado la solución del ejercicio. X menos 7 es la respuesta del problema. Porque todo lo que está con rojo se pudo tachar. Todo lo que sea igual se puede tachar, mientras que tenga un producto y una división. Entonces,
Entonces, 2 con 2 se va, x menos 3 con x menos 3, x menos 5 con x menos 5, x más 5 con x más 5, x más 2 con x más 2, ¿y qué me quedó? X menos 7. Por lo tanto, la respuesta del problema es x menos 7. Para la pregunta número 177, la pregunta 178, la cual calculamos con la ayuda de las técnicas, que lo único que yo les pediría es que repasen el tema de, por ejemplo, 81, 3 a la cuarta, 27, 3 al cubo, esas cositas que me permitan ser rápido acá para poder encontrar la respuesta del ejercicio. Y aquí tenemos también algunas ecuaciones que podemos resolver también rápidamente, como por ejemplo acá, esta de acá, la número igual a 179, pero la 180, lo que me hace terminarla en estos momentos ahorita es el mínimo. Fíjense, el mínimo es exactamente el mismo. Entonces, eso me da la oportunidad. Si yo multiplico x por x menos 3, me da esto. Entonces, eso me da la oportunidad de decir, este 4 no hay con quien interactúe. Lo copiamos. Entonces, ahora aquí, en forma de x. 8 por x, 8x. 8 por menos 3, menos 24. Menos 1 por x, menos x. 8 por x, 8x. 8 por 3, 24. 1 por x, x. Todo lo que venga después de esto cambia de signo. Listo, no es más. De ahí para adelante el problema ya queda resuelto. De ahí para adelante ya queda resuelto porque este menos 24 va a pasar con más 24 y aquí me va a quedar 7x, ¿no? 7x. Claro, 8x menos x, 7x está con menos, pasa con más. Aquí me va a quedar 24 más 4, 28, pero ya podemos calcularlo ahí de una vez, ¿no? Esto me da 28 y al final de cuentas podemos decir de que x es igual a 28 dividido entre 7 y eso es 4. Entonces ya está la respuesta. X vale 4. Ahí está. X vale 4. Ahí hemos encontrado la solución del problema. ¿Sí? X vale 4 y entonces ahí hemos encontrado la solución del ejercicio. Bien, ¿hemos entendido, mis estimados jóvenes, por favor, todos los problemas que hemos hecho? Ingeniero. Sí. Algo importante, en la plataforma, en la cual ya tenemos acceso, en la plataforma ya he subido varias clases. Si ustedes entran a la plataforma, nuestro grupo, en aritmética y álgebra he subido varios archivos que ustedes ya pueden entrar a la plataforma y pueden descargar la información. Voy a subir ecuaciones y voy a subir inecuaciones y obviamente el archivo de nuestro banco de preguntas resuelto, que lo van a tener por la plataforma. Entonces, toda la información ahora que nosotros le demos a ustedes va a ser a través de la plataforma. Por eso es que ya he subido varias cosas para que ustedes tengan el acceso a esa información. ¿Ya? Bien, mis estimados jóvenes, les daré su descanso como siempre para su siguiente clase, que tengo entendido que es física, para que puedan tener un tiempo prudente de descansar, porque esto es un poco cansador y llevar varias materias es realmente poco cansador para el estudiante. Como siempre, mis estimados jóvenes, bendiciones, cuídense mucho, Dios los bendiga, mucho éxito en su día, en la semana, y que todo lo que se propongan hacer, lo pueden hacer. Gracias, mis estimados jóvenes, nos vemos mañana en la siguiente clase. Les agradezco.